Entonces, solo dos temas, dispepsia y colon irritable. Son temas un poco largos, donde toco varias cosas, pero me gustaría que se queden con las ideas grabadas, que probablemente salgan las preguntas de ahí. Entonces, lo primero que quiero que sepan, un momentito, este gráfico, no, es esto de acá. Es que la definición de todas las patologías funcionales, de trastornos funcionales digestivos, ha variado conforme pasan año a año a partir de los denominados criterios de Roma. La última clasificación de los criterios de Roma 4 te sirve para diagnosticar todos los tipos de patología de trastornos funcionales. Y cuando hablamos de trastornos funcionales hay también trastornos digestivos funcionales, pero también hay trastornos no digestivos funcionales, pueden hacer afectaciones tanto a nivel de aparato locomotor, a nivel de, digamos, a nivel de urológico, con prostatodinia, y otras patologías asociadas, la migraña como un trastorno funcional de tipo neurológico. Y lo que quiero que sepan es que cuando hablamos nosotros de dispepsia, el concepto es que hay dos tipos. Tenemos la dispepsia secundaria, que es aquella de causa orgánica, metabólica, estructural, e incluso muchas veces la dispepsia asociada al Helicobacter, y la dispepsia primaria o funcional cuando no es una causa afiliada. El concepto de dispepsia nace con la presencia de ya sea dolor, llenura precoz, embalonamiento, síndrome, hinchazón abdominal, ardor epigástrico, este tipo de dolor que manifiesta el paciente cuando dura más de un mes. Entonces, cuando el paciente viene a la consulta y te dice, doctor, tengo gastritis, en verdad le preguntas, ¿pero cómo te duele? Me arde, doctor. Ok. ¿Y te arde cuánto tiempo? Me arde desde hace varios meses y de manera intermitente. Ok, probablemente tengas dispepsia, ¿me entiendes? No le tienes que llamar gastritis. Entonces, tienes que saber eso, tienes que saber que el paciente te dirá, he venido por gastritis, pero no es gastritis lo que tiene. Gastritis es una manifestación endoscópica con toma de biopsia incluida dentro de una manifestación histopatológica de inflamación de la mucosa del estómago. Pero lo que tiene el paciente es dispepsia. Y también tienes que diferenciar a aquel dice, no, doctor, es mi gastritis, pero ¿y qué te duele? Me duele, doctor, el abdomen. ¿Qué parte? Dolor abdominal bajo asociado con cambio de ritmo del evacuatorio. Ok, eso no es dispepsia. Eso es un paciente probablemente con dolor abdominal funcional de causa no filiada y posiblemente pueda que en el contexto tenga un colon irritable. Pero recuerda que los trastornos funcionales se superponen, pero también tienes que saber diferenciar qué es lo que te viene tu paciente. Entonces, hay dos tipos de dispepsia, para ser más sencillo, de tipo funcional. ¿Ya? Primero, la secundaria es una causa estructural metabólica asociada. Imagínate, cáncer de colon, cólicos biliares, colelitiasis asociada, parasitológico asociado, otras causas. Y el concepto de dispepsia se define como la presencia de dolor epigástrico o ardor epigástrico o presencia de embalonamiento postprandial o saciedad temprana o hiporexia asociada, que por lo menos se presenta desde antes del diagnóstico en los últimos 6 meses y que está activo por lo menos 3 meses. El dolor per se debe estar mínimo, por lo menos mínimo un mes de dolor, para sospechar de una dispepsia inclasificable o no estudiada en investigación. Y la dispepsia funcional, como es primaria, su concepto es que no hay una evidencia estructural que lo justifique, incluyendo una endoscopía diagnóstica para explicar los síntomas. La dispepsia funcional es un diagnóstico de exclusión. Cuando tú hablas de dispepsia en un paciente, tienes que ver dispepsia no investigada. Tienes que sospechar que puede ser funcional, pero tienes que hacerle estudios. No necesariamente haces estudios a todos los endoscópicos. Puedes tener sospecha clínica de dispepsia funcional porque es la causa muy frecuente de consulta y puedes darle tratamiento, pero sí deberías descartar infección por Helicobacter pylori como causa de dispepsia secundaria a esa sospecha, a ese estudio de dispepsia que estás haciendo y le pides un test de aliento, dependiendo de la edad del paciente. Pero eso lo van a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de dispepsia y hablamos de dispepsia funcional, hay dos tipos. Y eso sí les voy a apuntar. Dos subtipos. El síndrome de dolor epigástrico, o aquel tipo variedad de epigastralgia, también le llaman, y el otro síndrome de distrés postprandial. ¿Cómo se diferencian? Muy sencillo. El paciente con dolor epigástrico es aquel paciente que te dice, oye, ¿sabes qué? Me arde la boca del estómago, doctor. Y puede ir muchas veces asociado con acidez, vinagrera, pirosis, regurgitación ácida, porque pueden hacer overlap o sobreposición con ERGE. Pero típicamente es ardor. Mientras que el síndrome de estrés postprandial es
el paciente que te viene con embalonamiento, con saciedad precoz. Y lo que le preguntas al paciente es, doctor, a mí no me arde, a mí lo que me hace es que me empacho mucho, me embalono, me lleno muy rápido después de los alimentos. Ok, probablemente ese paciente tenga una dispepsia no investigada, puede ser funcional de tipo distrés postprandial. Pero hay otro paciente que viene más con ardor, ok, es el dolor epigástrico. Y la diferencia de uno y con otro te ayuda también para delimitar el tratamiento. Porque si es dolor tipo epigástrico, responde mejor a IBP, mientras que el síndrome de distrés postprandial responderá mejor a un prokinético. ¿Ok? Ojo, todo paciente, cuando evalúas con dispepsia, siempre tienes que evaluar signos de alarma, pérdida de peso asociada, disfagia de inicio súbito, antecedentes familiares de cáncer temprano, criterios de urgencia. Dispepsia que no responde al tratamiento conservador inicial debe ser también investigado. Y eso es lo que vamos a ver. Cuando llega un paciente, esto es, mira, cuando llega un paciente con una sospecha de dispepsia asociada, generalmente lo primero que tienes que hacer es hablar bien con el paciente, entender su causa asociada, hacer test de Helicobacter pylori muchas veces en algunos casos y ir viendo cómo va. Pero esto lo quiero ver después de explicarle este mecanismo. La dispepsia funcional o la dispepsia, digamos, primaria, se origina por varias alteraciones. Es una alteración en el eje en varios puntos. Uno de ellos dicen pacientes con ansiedad, con estrés, con, digamos, depresión asociada, pueden producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central y producir alteraciones a nivel del eje cerebro-intestino y producir sintomatología asociada. Pacientes que han tenido una infección reciente pueden producir alteración a nivel de lo que viene a ser el tema de la permeabilidad intestinal, incrementar la permeabilidad intestinal y eso generar un fenómeno de inflamación de bajo grado, que al final lo que acaba produciendo es que el paciente persista en un estado de inflamación de bajo grado que lo hace más susceptible a eventos de hipersensibilidad visceral y a otras alteraciones que puedan observar que al final te acaba produciendo dispepsia en el paciente. Todo esto está dudoso pero estudiado. No es que tenga una evidencia completamente firme, pero es lo que se postula. Y no es solo un mecanismo asociado, son varios mecanismos. Pero lo que sí vemos, y esto lo vemos en consulta, es que la mayoría de pacientes con síntomas dispépticos y en general trastornos digestivos funcionales tienen un componente emocional bien marcado. Generalmente, ansiedad, estrés o el evento estresor de la vida es lo que produce al paciente la sintomatología. Entonces, lo que decimos muchas veces es hablar bien con el paciente y entender qué es lo que le pasa. ¿Estás estresado? ¿Cómo es tu hábito alimentario? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando mucho? Y generalmente, hablando con el paciente, tomándote esos minutos, identificas que posiblemente sí tenga un componente emocional de base. Y que todo ese componente emocional también se traduce en todas estas varias alteraciones. O que haya tenido una infección gastrointestinal reciente que ha producido ya alteración en un paciente ya predispuesto por la patología, digamos, por la patología emocional que estaba contribuyendo fisiopatológicamente a la dispepsia. ¿Ya? Entonces, volviendo a eso y teniendo eso de base, yo puedo decir, ok, ya tenemos a mi paciente con dispepsia. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer con los pacientes con dispepsia? Mira, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el paciente y explicarle que probablemente se trate de una dispepsia funcional. Pero lo que debemos hacer en un paciente con dispepsia funcional es delimitar primero esto de acá. Ok, tengo a mi paciente con sospecha de cuadro clínico de dispepsia funcional asociada. Perfecto. El paciente me dice, tengo dolor epigástrico, me arde la boca del estómago, tengo náuseas, tengo eructos, tengo malestar general. Ok. Examinas al paciente, ves que no tengas otra causa y lo primero que tú tienes que sospechar es que no haya signos de alarma. No tiene signos de alarma, no hay vómitos, no hay pérdida de peso, no hay anemia de causa no filiada, no hay disfagia de inicio súbito. Ok, es una dispepsia de causa no investigada. ¿Y qué le hacemos? Considera tratamiento empírico. ¿Con qué? IBP, o prokinéticos, dependiendo de la sintomatología predominante. Si los síntomas se resuelven, ok, tratamiento, viendo cómo va el paciente. Pero ojo, si el paciente presenta signos de alarma, ese paciente va a endoscopía, independientemente de otra causa asociada. No tienes que hacer test de aliento aquí. Si en la dispepsia de causa no investigada puedes considerar tratamiento empírico, pero también dentro del contexto de tener una alta incidencia de Helicobacter, el test de aliento es una opción. Y lo que hacemos es muchas veces se llama test and treat. Testea con test de aliento para el Helicobacter y trátalo. Después de la erradicación, si los síntomas se resolvieron, probablemente la dispepsia fue secundaria y ya ha sido eliminada.
Pero si persiste con el tiempo, y esto lo vamos a ver después, este paciente puede que tenga dispepsia funcional que solo sea sobreagregado a una infección con Helicobacter asociado, pero que en verdad su causa de dispepsia sea funcional y que se había agravado por infección por Helicobacter. Entonces, entendiendo eso, pasemos a eso. Esto es el tratamiento. Me gustaría más hablar de esto de acá. ¿Qué hacemos entonces en un paciente con dispepsia de causa no filiada? Esta recomendación es de la guía Roma 4, esta es de la guía americana y también nos hemos basado de la guía británica. Los americanos son más prácticos porque ellos, a pesar de que tienen 60 años, generalmente a nivel mundial el punto de corte para endoscopía es 40 años. Paciente menor de 60 años sin signos de alarma, no hay problema, hazle test and treat. Paciente mayor de 60 años, endoscopía. Y vas dependiendo de los hallazgos. Si la endoscopía es normal, ok, vas a ir de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Pero si la endoscopía tienes una causa orgánica, pues maneja la causa orgánica. Y lo más frecuente es paciente de 20, 30 años, menor de 60 años, sin signos de alarma, test and treat, Helicobacter pylori. Si el paciente refiere dolor abdominal y es dudoso y es epigástrico o tiene irradiación a nivel dorsal, la colelitiasis sintomática, la giardiasis asociada entra dentro de los parámetros. Generalmente lo que solemos hacer a los pacientes con dispepsia, si es variedad de epigastralgia, generalmente test and treat. Si es variedad síndrome de distrés postprandial o presentan dolor abdominal asociado, eco abdominal para descartar colelitiasis. Si hay dispepsia, síndrome de distrés variedad postprandial, parasitológico seriado, examen de ese para descartar giardia por giardiasis como causa de dispepsia en un país como el nuestro. Pero si todo sale esto negativo, ok, IBP. Y si no responde, cambia a proquinéticos o antidepresivos tricíclicos. Y si no responde, considera psicoterapia. Y si responde a la erradicación del Helicobacter, ok, perfecto. La dispepsia fue secundaria por el Helicobacter. Ya. Eso es hasta lo que hemos hecho hasta ahora. Y me gustaría también tocar, esto es más de lo mismo, no quiero entrar más a detalle porque es más o menos lo que te estoy explicando de manera más resumida. Lo tienen para que lo puedan leer. Y esto también es muy interesante. En el manejo de la dispepsia ya de causa afiliada, de tipo funcional, si el paciente tiene síntomas predominantemente de distrés postprandial, siempre se va a beneficiar de prokinéticos. Pero si predomina la variedad de epigastralgia, las drogas antisecretoras van a la cabeza. Si el paciente tiene mejoría clínica, perfecto, lo mantienes por 2 a 4 semanas y vas observando a tu paciente. Si no tiene mejoría clínica, tienes que solicitar como posibilidad antidepresivos asociados y si no mejora, ok, puedes hacer procedimientos de subespecialidad que no requiera que vean, pero la psicoterapia debería entrar en este momento también como manejo en los pacientes con dispepsia funcional. ¿Ya? Entonces, lo mismo que les he dicho, si tú tratas el Helicobacter, lo erradicas, si no lo erradicas, ok, perfecto, le das IBP. Si el IBP no responde, le das terapia con antidepresivos tricíclicos. Acá puede ir incluso prokinéticos antes que antidepresivos tricíclicos, ¿ok? Y si no responde, va a psicoterapia. Entonces, esto es un resumen de todo lo que les he dicho. Cuando tienes un paciente con sospecha de dispepsia funcional y ya la catalogas como tal, hasta estudiado Helicobacter, lo has erradicado, hablas bien con el paciente, lo tienes que derivar idealmente para que lo maneje en una posta o un centro de primer nivel. No debería manejar dispepsia funcional en un paciente como Revalida, pero la atención primaria debería manejar. Hablas sobre también estilos de vida asociadas, o sea, los estilos de vida, la presencia, necesidad de ejercicio y de tener mejor estilo de vida, tanto a nivel de ejercicio físico como de dieta. Si esto falla, aquí le das tratamiento a tu paciente. Y esto quiero decir, chicos, cuando tenemos un paciente con dispepsia funcional, habla con él, conversa, fíjate qué es lo que tiene, testea el Helicobacter pylori. No necesitan una endoscopía todos, solo aquellos que tienen indicación establecida. Hazle cambios estilos de vida, dígale que haga ejercicio, todo eso ayuda, en verdad, ayuda bastante y modifica la dieta. Una vez que no mejora eso, el manejo con terapia únicamente va a ser manejo sintomático. Generalmente damos IBP, ok, a la cabeza, omeprazol, exomeprazol, lo que tú tengas a la mano, por 2 a 4 semanas y observas a tu paciente. Si no funciona, le das prokinéticos, dependiendo de la sintomatología predominante. Y si no funciona eso, bueno, antidepresivos tricíclicos. Y si no funciona eso,
considera psicoterapia y otras formas asociadas. ¿Entiendes? Pero a lo que le quiero decir es que lo ideal es que la causa de los pacientes con dispepsia funcional es que tienen algo, tanto en la parte emotiva o a nivel de factor estrés o a nivel de factor alimentario, que le está produciendo sintomatología. Y que los cambios en los estilos de vida es muy importante. Generalmente con eso cede la sintomatología. Tu tratamiento con IBP o prokinéticos es intermitente por 2 a 4 semanas. Es decir, doctor, tengo esos síntomas, ya, perfecto, te hago la endoscopía o no, no te hago la endoscopía, te hago un test de aliento, pero tienes pérdida de peso, te hago endoscopía, no tienes pérdida de peso ni anemia, test de aliento, sale negativo, te echo eco abdominal, te echo parasitológico seriado, te echo una giardia en heces, ok, negativo, negativo. Hablo con el paciente, factor estrés laboral, ok, perfecto, ¿cómo lo llevas? Bien, ok, vamos a ver, te doy IBP porque tu síntoma predominante es variedad epigastralgia, va siendo muy bien, ok, perfecto. Ha sido bien, perfecto. Suspende el IBP, modifica la dieta, hace ejercicio físico y mejora tu factor gatillo, el estrés. Y el paciente vuelve al año porque se descompensó, probablemente por estrés. Pero no vuelve porque ya están bien. Antes de terminar dispepsia funcional, únicamente les quería mostrar que la causa más frecuente de dispepsia, o una de las más frecuentes, es la gastritis asociada al Helicobacter pylori. Y que la gastritis asociada al Helicobacter pylori tiene un fenómeno de correa bien evidente, que ya lo han hablado, que ya lo han conversado en su clase y que no es mi objetivo de tocarlas en este tema. Pero les mencionaba esto porque quería saber que la gastritis asociada al Helicobacter se puede presentar asintomático en un 80%, en algunos inespecíficos, pero en algún porcentaje de pacientes, 20 a 30%, hacen dispepsia. Y la dispepsia en los Helicobacter es una dispepsia generalmente, eso sí quiero que lo sepan, dispepsia asociada a una entidad orgánica. A diferencia distinta a lo que le detaban como que incluso en Roma 2, más que en Roma 3, en Roma 2 y en Roma 3, a la gastritis por Helicobacter lo que se trataban como dispepsia funcional. Y es aquí donde entra una variedad distinta entre uno y el otro. Por eso, a los pacientes con dispepsia de causa no filiada se benefician de tratamiento con, digamos, antibióticos para erradicar el Helicobacter con respecto al grupo control, sí. Y estudio donde se evidencia que, obviamente, que la mejora sintomatológica de los pacientes con dispepsia asociado al Helicobacter con la erradicación mejoraba al respecto al grupo control. ¿Ya? Pero la mejoría de los síntomas en los pacientes dispépticos que presentan gastritis con Helicobacter es inmediato, no, puede demorar hasta 6 meses. Es por eso que lo que te dice la guía de Tokio, la guía de Kioto, perdón, que es la clasificación de consenso para Helicobacter pylori, uno de los consensos mundiales, y te dice, mira, si tú tienes un paciente con dispepsia en estudio con Helicobacter pylori positivo, después de una biopsia, un test de aliento, erradícalo, trátalo. Y si tu paciente mejora la sintomatología, ok, perfecto. Evalúa la evolución hasta los 6 a 12 meses. Si a partir del sexto mes no mejora y ya has descartado otras causas, considera que tu paciente tenga una dispepsia funcional. Si mejora y se mantiene con el tiempo, ok, es una dispepsia secundaria por Helicobacter pylori. Es decir, el tiempo para delimitar, para investigar a tu paciente con gastritis, con dispepsia, probablemente secundaria Helicobacter es hasta los 6 a 12 meses. A partir del sexto mes, si persiste la sintomatología, busca como etiología dispepsia funcional y trata a tu paciente en base a ello. ¿Ya? Es lo que quería enseñarles con gastritis asociada con Helicobacter. Ya hemos hablado de esto. Lo único que quiero que sepan, si alguna vez les consultan, hay 3 enfermedades asociadas con Helicobacter pylori, aparte de la dispepsia: anemia ferropénica, PTI y deficiencia de vitamina B12. Algunos pacientes, derivados sobre todo de hematología, nos mandan para endoscopía. ¿Por qué? Porque se ha visto que erradicar a los pacientes con Helicobacter pylori puede tener cierta correlación solo con 3 patologías: con anemia ferropénica de causa no filiada, púrpura trombocitopénica idiopática o PTI asociada con plaquetopenia severa, obviamente, generalmente son pacientes con plaquetopenia severa de causa autoinmune, y deficiencia de vitamina B12 de causa no filiada. Estos pacientes, los hematólogos nos dicen, no, hay que hacer una endoscopía, ok, detectamos Helicobacter. Decimos, ok, tal vez se beneficie del tratamiento erradicador. ¿Por qué? Porque sí se ha visto que hay cierto riesgo de asociación entre estas 3 patologías asociadas al Helicobacter pylori. Doctor, la división o sea, la presentación de síndrome doloroso, de dolor epigástrico y distrés postprandial, ¿se puede presentar tanto en la primaria como en la secundaria o es propio solo de uno? Es buena pregunta.
es sobre todo cuando te clasificas a la dispepsia de tipo funcional. Funcional Pero, principalmente. pero es buena tu recomendación porque generalmente, y es una buena duda que yo también la tenía, pero es así. Cuando tú tienes un paciente con dispepsia de causa no investigada, puede tener las dos variedades de presentación, pero la clasificación la usan sobre todo para la funcional porque es la que persiste con el tiempo. Mientras que el paciente de dispepsia de causa no investigada, de probablemente etiología secundaria, la sintomatología es intermitente y va desapareciendo hasta que encuentres la causa subyacente. Pero de manera práctica, ¿qué es lo que hago yo? Yo sí diferencio los síntomas del paciente. Les digo, ¿predomina la epigastralgia o predomina el distrés postprandial? Independientemente de que piense que sea funcional o que no, o que no tenga una causa afiliada. ¿Por qué? Porque a mí eso me ayuda a dar mi tratamiento. Pero si pienso que mi dispepsia, que probablemente sea funcional, y le hago la endoscopía, de otro tratamiento no mejora, le hago la endoscopía, y era variedad de epigastralgia, ¿me entiendes? Y le hago la endoscopía y le encuentro un cáncer, probablemente haya tenido un signo de alarma y probablemente yo ya no voy a usar esa clasificación de variedad epigastral, sino voy a hacer dispepsia secundaria a cáncer. Para tu práctica clínica puedes usar, decir, oye, ¿sabes qué? Este paciente tiene dispepsia de causa no investigada, probablemente de variedad epigastralgia, probablemente de origen funcional. Pero si ya le detectaste un cáncer de estómago, ok, este paciente tiene una dispepsia secundaria, por cáncer de estómago. Pero tú, si quieres, puedes usarlo de manera práctica. Ok, pero su variedad, su sintomatología predominantemente es variedad epigastralgia. Pero el paciente con cáncer o con una causa estructural no presenta ese síntoma propiamente dicho. Y eso sí quiero que lo entiendas, de todas maneras, Juan Luis. Generalmente ese paciente tiene síntomas inespecíficos asociados y asocia pérdida de peso. Asocia dispepsia, pero más embalonamiento, llenura precoz por el cáncer propiamente dicho. Y muchas veces vas a ver en consulta, en algún momento de su vida, que el paciente con dispepsia, o con gastritis, o como quieran llamarlo, tiene muchas veces síntomas de acidez y vinagrera, o regurgitación ácida o pirosis, pero yo le llamo acidez y vinagrera porque mis pacientes no entienden el otro término. Y se sobrepone dispepsia con overlap, con ERGE, y al revés, el ERGE o el YERT en inglés se sobrepone con dispepsia. Y el IBP mejora ambos pacientes. ¿Me entiendes? Ambos tipos de sintomatología. Listo, terminamos y ahora entramos a la colon irritable. Entonces, el concepto de colon irritable o IBS entra dentro de la patología de desórdenes somáticos asociados y que, como les he explicado, el paciente cuando tiene un trastorno funcional puede tener otros trastornos funcionales asociados. Llámese IBS, llámese asociado con YERT, asociado con diarrea de origen funcional, pero también puede tener prostatitis crónica, puede tener fibromialgia, puede tener síndrome de fatiga crónica, y todo esto entra en el contexto de un paciente con ansiedad, depresión, o sea, todo se une dentro de los trastornos somáticos funcionales. Y que el IBS es un desorden de tipo, un trastorno funcional donde se caracteriza por dos cosas nada más. Me gustaría que sepan. Dolor abdominal y alteración de ritmo evacuatorio. Si el paciente en ninguna de los momentos presenta alteración de ritmo evacuatorio, eso no es colon irritable. Y es muy típico porque yo veo muchos pacientes que le dicen, yo tengo colon irritable, doctor, pero cuando hablas con el paciente, su única clínica es dolor abdominal y nunca ha tenido alteración de ritmo evacuatorio. Entonces ese paciente no tiene un colon irritable. Puede tener un dolor abdominal de causa no estudiada, probablemente incluso origen funcional, pero no tiene IBS porque no tiene alteración de ritmo evacuatorio. Y se caracteriza ¿por qué? Porque el paciente viene por dolor abdominal, generalmente bajo, asociado con, doctor, a veces hago mis deposiciones en bolitas, o doctor, a veces hago mis deposiciones líquidas, ¿entiendes? Y que se caracteriza por, me siento lleno o embalonado, tengo muchos gases, y la característica que cambió en Roma 3 con Roma 4 es que el dolor puede calmar con la defecación o incrementarse con la defecación, pero está relacionado con ello y que por lo menos tiene que tenerlo durante los últimos 6 meses, con la mayor predisposición en los últimos 3 meses, y por lo menos dolor abdominal con alteración de ritmo evacuatorio una vez por semana. En ausencia de una causa orgánica o anormalidad que lo explique. Pero ojo, todo paciente con esta sintomatología que acude a consulta sin signo de alarma menor de 40 años es sospecha de IBS hasta demostrar lo contrario. Ojo, más frecuente el sexo masculino, femenino.
y afecta la calidad de vida y está claramente asociado, como los otros trastornos, con trastornos psiquiátricos asociados o psicosomáticos, ansiedad, estrés, depresión. Prevalencia a nivel mundial, 11%, incluso en algunos lugares 20 a 30%. Y recuerda bien que el colon irritable se sobrepone con otros trastornos funcionales. ¿Ya? Y la base fisiopatológica anterior se decía que había una alteración de la motilidad con alteración del eje cerebro-intestino e hipersensibilidad visceral. Ese es el concepto antiguo. El concepto actual es más complejo. El actual te dice que todo es un engranaje de alteración a nivel cerebral y comportamental, estrés, ansiedad, depresión, con carga genética de familiares con por sospecha de IBS asociado, que tienen una alteración del sistema inmune y un fenómeno de inflamación de bajo grado, que altera la barrera epitelial propiamente dicho y estimula mayor sistema neuroendocrino a nivel del sistema neuroendocrino entérico del intestino. Todo se conecta y al final acaba produciendo sintomatología, pero es más complejo de lo que creen. De manera breve les presento la fisiopatología de IBS para que lo tengan en cuenta. Se dice que el principal evento en los pacientes con colon irritable es que en algún momento de su vida presentan una disrupción de la barrera intestinal. No se sabe muy bien a qué, pero puede ser una disbiosis por consumo de antibióticos, puede ser por alimentos que contengan un componente antigénico o por otros factores o cargas genéticas que lo que hacen en el primer evento de aquel paciente que no tenía dichos síntomas, se altere las tight junctions o bandas estrechas. Al alterarse las tight junctions o bandas estrechas, un momentito por favor, al alterarse las tight junctions o las bandas estrechas, se incrementa la permeabilidad intestinal y esto va a hacer que se genere un incremento la reclutación de mastocitos y al final se genera un fenómeno de inflamatorio. El principal evento temprano en IBS es esta alteración. Y se dice a su vez que el concepto nace también por alteraciones a nivel de la respuesta inmune, por una inflamación persistente de bajo grado que hace que el paciente tenga una respuesta inflamatoria exagerada y que la respuesta antiinflamatoria se encuentre disminuida. Y es el eje de crítico, sobre todo en aquel IBS o síndrome de intestino irritable postinfeccioso. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo de ver. Aquellos pacientes que están muy estresados, tal vez a los 15, 18 años, no tienen sintomatología gastrointestinal, pero luego tienen un evento que lo pueden reconocer como haber tenido un cuadro de diarrea o haber tenido un cuadro de infección viral o bacteriana, generalmente gastrointestinal, pero puede ser también respiratorio, y que luego, sobre todo, inician sintomatología a los 3 a 4 meses que antes no tenían, embalonamiento, distensión abdominal. Y lo que se ha generado es un fenómeno de autoinflamación, propiamente dicho. Y este es el mejor concepto por el cual se usa el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Y que al final todo esto, este incremento de la permeabilidad por alteración de las tight junctions, genera una inflamación de la mucosa por activación de la triptasa de las células de los mastocitos. Y esto libera hormonas, libera enzimas y genera una inflamación con un estado proinflamatorio, con una inflamación de la mucosa intestinal de bajo grado. Esto es más de lo mismo, para no hablarles, es lo más que están viendo, pero esto explica que muchas veces un fenómeno inflamatorio, como ustedes pueden ver asociado, a nivel de los mastocitos y a otro nivel, también tiene un sistema neuroendocrino y neurohormonal asociado que al final lo que va a estimular son las vías sensoriales del dolor, de tal manera que el paciente va a responder de manera exagerada. Es decir, si este paciente antes la distensión del abdomen no le dolía, ahora al tener una hiperestimulación exagerada, la distensión del abdomen por aire le duele. Ese es el concepto más básico. Y también habla de aquellos pacientes que pueden alterar alteración de la microbiota o disbiosis o lo que se llama como síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Y se sospecha de que los pacientes con IBS, a diferencia del sujeto sano, tienen alteración de la que viene a ser la microbiota intestinal, predominando sobre todo gram negativos, sobre todo E. coli, Shigella y Euromonas, a diferencia de aquel paciente que no sujeto sano sin IBS. ¿Ya? Y el motivo o la causa por el cual el paciente puede desarrollar IBS, o después de, sobre todo, de una infección, es porque se cree, esto es muy interesante, que algunas infecciones de origen, sobre todo gastrointestinal, tienen algunas toxinas que pueden generar un mecanismo de mimetismo molecular con su parte enzimática de la toxina, con
una enzima que ya se encuentra dentro de la mucosa intestinal. Y este se llama el concepto de mimetismo molecular. Se parecen. Esta de acá se parece. La toxina B de la citotoxina de Shigella se parece a la vinculina humana. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Es lo siguiente. Yo me infecto, me da Shigella. Mi fenómeno inmune crea anticuerpos contra la toxina, pero como son muy parecidos estos dos, al final creo anticuerpos contra esto, pero también contra esto, contra la vinculina humana. De tal manera que se produce un fenómeno de mimetismo molecular y tengo anticuerpos antivinculina. Y eso genera alteraciones del sistema neuroendocrino, dismotilidad, y me incrementa lo que es el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, y incrementa también el riesgo de IBS, por lo cual mi, mi flora va a alterarse, voy a producir mayor gas metano, disminuyendo el tránsito intestinal, o gas hidrógeno, incrementando el tránsito intestinal. De tal manera que puedo tener, si es gas metano, por dismotilidad asociada, por la producción de gas metano por estas bacterias, mi IBS será tipo variedad constipación, pero si es tipo hidrógeno, mi IBS será variedad de mixta o variedad diarrea. Y esto es, creo que no les he mencionado, pero sí me gustaría saber. Cuando tenemos IBS hay tres tipos, ¿ya? Tenemos en la predominancia de constipación, cuando predomina más del 25% de constipación, es decir, deposiciones en bolas. Cuando es variedad diarrea, cuando la deposición suelen ser generalmente líquidas. Y cuando es mixto, cuando predomina entre lo uno y lo otro más del 25% de las veces. Y esto sí me voy a tener un rato porque me gustaría ver, yo tenía preparado esta parte para mostrarles esto de acá. Lo vamos a ver más adelante y eso es la clasificación que quiero que vean. Pero terminando, para hablar de la fisiopatología, que es interesante, ¿ya? Es que esta microbiota al final acaba alterando o disbiosis, incrementando también en mayor inflamación de bajo grado que se presenta en estos pacientes. Y también pueden alterar la motilidad y todo al final se conecta y genera que el paciente desarrolle sintomatología tipo IBS. Y por último, el eje de cerebro y comportamiento intuye. La alteración del eje cerebro-intestino tiene afectaciones. En pocas palabras, los eventos estresores de nuestra vida, catastróficos, pueden alterar y pueden incrementar o producir liberaciones neurohormonales que a su vez tienen receptores en el aparato digestivo que ya se encuentra inflamado a nivel de la barrera mucosa intestinal y que acaba siendo como un círculo vicioso, incrementando mayormente la sintomatología y la predisposición a tener IBS en estos pacientes. Diagnóstico. Diagnóstico por criterio de Roma 4, muy, como les he mencionado, pero lo que quiero que vean es que lo que se ha cambiado con Roma 3, actualmente, anteriormente se decía que el dolor calmaba con la defecación, pero no, actualmente el dolor puede calmar o incrementarse, es decir, se encuentra relacionado con la defecación, ¿ya? Y lo que quiero que sepan es esta escala de Bristol. La escala de Bristol es una escala que usamos para medir el número de deposiciones. Cuando me viene a consulta mi paciente, le pregunto, ¿cómo son deposiciones? Líquidas, doctor. Ok, si son líquidas, pues yo pongo Bristol 7. Le pongo paciente con 4 cámaras al día, de 4, 3 a 4, refiere deposiciones Bristol 7, 3 a 4 cámaras al día. Pero doctor, si yo hago tipo NUTS, ¿cómo son mis deposiciones? Ok, en bolas, en pocas palabras. Ok, esto es un tipo 1, tipo 2. Esto es, generalmente, doctor, mis deposiciones, yo soy estreñido y mis deposiciones son en bolitas. Ok, esto es tipo 1. La variedad de la presentación de IBS puede ser variedad diarrea, variedad mixta, donde hay uno y el otro, y variedad estreñimiento. Este paciente es típicamente con estreñimiento como defeca, y este paciente típicamente con diarrea. Y esto es lo que les mencioné. Si la variedad de la clasificación de los subtipos, no les quiero enrollar, pero sobre todo son tres. La inclasificable no importa. Primero, puede predominar IBS tipo diarrea, puede predominar IBS tipo constipación o puede ser IBS tipo mixto. Va a depender de interpretarlo según cómo tú lo observes en el día. Y generalmente le mencionas al paciente que lo vaya a notar. Pero esto es muy, muy complicado. Yo de manera más sencilla le digo al paciente, ¿qué es lo que predomina? ¿Tus deposiciones son más en bolas o son líquidas? Y a partir de ahí vas viendo. Y es diferente, porque el paciente con IBS, variedad diarrea, tienes que siempre buscar con algunas enfermedades que puedan producir diarrea, mientras que el IBS, variedad constipación, no tanto. Y es aquí donde yo quiero que sepan, cuando tú tienes un paciente, lo primero que tienes que hacer es hablar con el paciente, no necesitas hacer muchos exámenes, hacerle un seguimiento cuidadoso, y siempre tu sospecha debe ser sospecha de IBS, no debe ser
diagnóstico de IBS. Y puedes poner IBS probable, pero no puedes decir catalogar a un paciente en un IBS cuando puede tener otras enfermedades. ¿Y qué enfermedades pueden imitar los síndromes o los síntomas del IBS? 4 enfermedades. La enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, la malabsorción por carbohidratos y la colitis microscópica que se observa en ancianos. Por eso, lo más importante es hacer exámenes cuando la sintomatología de tu paciente no responda o tengas otro signo de alarma o algo que te llame la atención. El paciente con enfermedad celíaca es como si tuviera IBS en edad temprana con otras enfermedades autoinmunes. Hay que estudiarlo si predomina la diarrea. Malabsorción de carbohidratos, sobre todo, lo ves también por síntomas de embalonamiento y distensión, sobre todo ingesta de algunos alimentos, de unos carbohidratos asociados. Enfermedad inflamatoria intestinal van con deposiciones con moco y con sangre. Y colitis microscópica es diarrea crónica en paciente adulto mayor de 70 años que tienes que hacerle biopsia para descartar colitis microscópica, porque endoscópicamente ves la mucosa normal, pero a nivel microscópico se encuentra alterado. Y hay 2 tipos, la colágena y la colitis, la colágena y la linfocítica. Y que estas 2 generalmente no las vamos a tratar, pero es otra variedad y sobre todo lo veo en adultos mayores. Entonces, esto es un algoritmo diagnóstico. ¿Qué hacemos con un paciente cuando lo examinamos? Ok, le preguntamos, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes dolor abdominal? ¿Tienes alteración de ritmo evacuatorio por los últimos 3 meses? Hablas con el paciente, te interesas un poco por su vida y le preguntas, oye, ¿en verdad tienes alguna patología orgánica de base? ¿Tienes antecedentes familiares? No, ok, ¿cómo estás a nivel emocional? Es importante. Ok, perfecto. Si ves que no hay nada de patología orgánica, probablemente sea un diagnóstico positivo para IBS. Tu sospecha es IBS asociado. Y debes definir si tu paciente tiene signos de alarma o no tiene signos de alarma. Y 2, debes intentar vigilar si tiene signos de alarma, ok, perfecto, estudia estos signos de alarma. Pero ¿qué examen de laboratorio solicitamos? Únicamente a todos los pacientes lo ideal cuando estudias esta patología es un hemograma completo y PCR más calprotectina fecal que se usa para estudiar enfermedad inflamatoria intestinal para buscar otras causas. Ok, una vez que tú buscas eso, vas a identificar al paciente según la característica. Le das tratamiento según el síntoma predominante y la severidad de la sintomatología. Reeducas al paciente, creas un vínculo con el paciente y entiendes que hay relación médica-paciente muy importante y a partir de ello vas tratando al paciente según el síntoma predominante porque el paciente va a volver después de una descompensación. Pero lo que siempre debes hacer es modificación de estilos de vida y hábitos dietéticos. Ojo, si no responde a eso o es refractario, ahí recién comienzas con el tratamiento farmacológico. Porque la mayoría de pacientes tienen un factor estrés, factor ansiedad, otros factores de base, o tienen malos estilos, hábitos dietéticos asociados. ¿Cómo es? Se trata según el síntoma predominante. Si es variedad diarrea, si es diarrea, sobre todo, la piramida es la que usamos, la que tenemos aquí. No me interesa hablar más de los otros parámetros. Pero si es variedad constipación, primera, damos fibra soluble o laxantes asociados. Linaclotide y lubiprostol no tenemos. Y si es mixto, dependiendo de lo que predomine en ese momento. ¿Ya? Lo que sí quiero que sepan es que para los pacientes con variedad diarrea, la terapia o el manejo con tratamiento psiquiátrico o tratamiento anti, como digo, estos antidepresivos asociados sí te sirven. ¿Por qué? Porque muchas veces cogen el eje y lo cortan ese eje. Y para diarrea tú deberías usar antidepresivos tricíclicos para el dolor abdominal. Mientras que para la variedad de constipación debería ser inhibidores de la recaptación del serotonina. Cuando nosotros hablamos a los pacientes como qué es lo que le puede mejorar el nivel de los estilos de vida, ejercicio físico te ayuda al paciente y la dieta. Y la dieta sobre todo debe ser una dieta de unas características que se llama bajo en FODMAPs. ¿Qué son los FODMAPs? Los FODMAPs son una dieta basada en bajo en oligosacáridos, monosacáridos y disacáridos de baja fermentación. Y ese es el tratamiento ideal para los pacientes con colon irritable. Te va a ayudar sobre todo en la sintomatología de estos pacientes. No es mi objetivo hablar de la evidencia, pero sí controla la sintomatología del paciente y lo ideal es derivarlo a un nutricionista para que pueda aplicarse este tipo de dieta. ¿Ya? Estos son el tipo de dieta que tú deberías recomendar a tu paciente y esto es lo que debería evitar. Es amplio, no vamos a hablar del tema, pero quiero que lo sepas. Efectos de prebióticos, probióticos y simbióticos. En verdad, en base a la metaanálisis, no tiene mayor evidencia. Uno podríamos decir que en verdad los probióticos te podrían ayudar con ligera y baja evidencia, pero no lo usamos. Creemos que es más un efecto placebo.
y no solemos dar probióticos en IBS. A nivel de la rifaximina, anteriormente los pacientes con IBS, variedad diarrea, o decir no constipación y mixto, es decir, variedad diarrea y variedad mixta, que predomina la diarrea, le damos rifaximina a través de este random clinical trial, donde se veía que dar rifaximina por 14 días a una dosis de 1.200 miligramos, 1.500 miligramos, te alteraba o te modificaba la microbiota intestinal, y al alterar la microbiota intestinal, porque es un antibiótico que no se absorbe, que solo actúa a nivel del intestino delgado, lo reconvierte la microbiota a su microbiota anterior, pocas palabras. Y esto veías que tu paciente tenía mejora sintomatológica. Sin embargo, siempre tienes que ver que esto debe estar demostrado en base a que tu sospecha de sobrecrecimiento bacteriano, en base a un test de H2 lactulosa, sea positivo. Y actualmente, antes yo, por ejemplo, en la práctica clínica lo usaba, daba rifaximina a mis pacientes con IBS, predomina variedad diarrea. Actualmente, a pesar de que tengo evidencia, la evidencia de los metaanálisis te dicen que primero intenta descartar SIBO, y si no tienes SIBO, no necesitas darle rifaximina. Antes yo daba bastante rifaximina, ahora ya no, porque la evidencia me dice, oye, posiblemente no necesita tratar a todos los pacientes con rifaximin. Entonces, vamos a hablar de tratamiento específico. No es mi mecanismo hablar de toda la fisiopatología de cada fármaco, porque es más complejo, pero lo que quiero que entiendan es que dentro de los antiespasmódicos, los que tienen mayor evidencia científica y los que tenemos a disposición, aquí en el Revelarkin solo tenemos la iosina, pero en la práctica privada tenemos el bromuro de otilonio, el bromuro de pinaverio, la trimebutina, la mebivirina y el citrato de alberina. La evidencia científica te dice que la primera opción, mejor nivel, iosina, bromuro de iosina y bromuro de etilonio, y que menor evidencia, bromuro de pinaverio y bromuro de simetropio. En la práctica clínica habitual, depende de lo que tu paciente se acomode también. Si tu paciente le va bien con la trimebutina, que es el MUVET, ok, quédate con la mebutina. Si le va bien con la mebivirina, ok, quédate con la mebivirina. Y al final lo que hace el antiespasmódico es producir una relajación del músculo liso que se suele contraer, bajo múltiples mecanismos que no lo vamos a hablar. Pero ese es el principal efecto antiespasmódico. ¿Ok? Estas son las dosis que puedes usar para que lo puedan leer. Y cuando manejas el estreñimiento, todo estreñimiento inicial siempre debe ser con dieta rica en fibras solubles. ¿De qué tipo? Generalmente la fibra tipo psyllium. Psyllium husk lo puedes traer importado de Estados Unidos, pero ya lo están vendiendo en el Perú. Ayuda como principal manejo para estreñimiento. Si no te funciona el farmacológico con laxantes o incluso antidepresivos, te va a ser una opción. Pero podrías iniciar con prosecretores que no tenemos, como el linaclotide o el ibuprostone, o si no, laxantes osmóticos que sí tenemos, como la lactulosa o como el polietilenglicol en sobres pequeños. No es mi objetivo hablar de esto, más complejo para ustedes. Y en colon irritable, variedad diarrea, lo que usamos más, aparte de la dieta baja en forma, es los antidiarreicos. A la cabeza usamos loperamida. Y la verdad es que la mayor porcentaje de los pacientes responden. No tenemos prolacorpide, en España lo tienen. No tenemos alocentrón, ralocentrón o ondansetron. Y creo que son fármacos que pueden tener, sobre todo ondansetron, otros efectos sistémicos y que se deberían dejar para opciones bien ligeras. Recuerda bien, antidepresivos psíquicos TCA para variedad diarrea, inhibidores de recaptación para constipación, con los fármacos de acción central. Ojo, generalmente estos antidepresivos se dan a baja dosis y algunos gastroenterólogos lo dan. Yo prefiero derivarlo al psiquiatra para que me dé una evaluación psicológica detallada y para que le inicie terapia de acuerdo a lo que ellos observen. Pero también algunos gastroenterólogos, sobre todo de fisiología digestiva, le dan bajas dosis de antidepresivos y van bien, ¿ah? Solo que tienes que vigilar a veces los efectos adversos. Y yo no soy psiquiatra, entonces no me gusta tratar una droga que no manejo muy bien. Y por último, la psicoterapia, siendo la psicoterapia cognitivo-conductual la que tiene mejor evidencia. 1 de cada 4 pacientes, hasta 1 de cada 3, mejoran con los pacientes. Y yo, todo paciente con IBS, lo mando a psicoterapia por lo general, porque siempre encuentro un factor gatillo desencadenante y mejoran la sintomatología. Esto es más de lo mismo, es el algoritmo diagnóstico. Recuerda bien, sospecha de IBS, historia médica, exámenes de rutina, signo de alarma. Hay signo de alarma, va a colonoscopia. Si no hay signo de alarma, IBS de causa no investigada, hace dieta bajo FODMAPs, tratamiento médico y posiblemente tratamiento médico. Si los síntomas persisten, ok, hace su colonoscopia, mayor de 45 años, no hay problema. Si es no patológico, es un IBS y tienes que repetir el tratamiento médico. La reevaluación siempre es a las 4 semanas, idealmente. Si es patológico la colonoscopia, ok, busca que ha sido cáncer, que tiene enfermedad inflamatoria intestinal de otra causa. Si a pesar del tratamiento no responde a la segunda terapia que le has dado, ok, este es un paciente refractario al tratamiento médico, posiblemente se beneficie de antidepresivos
antidepresivos o ansiolíticos. Y si no mejora, refiere al especialista en fisiología digestiva para que busque otras causas de alteración de la función intestinal. U otras enfermedades que pueden evitar IBS también entran dentro de este estudio. Gracias, chicos.